Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio llamado Conversando con los Guzmán, Desafíos en el área de voz, organizado por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago. Mi nombre es Cristóbal Riquelme, académico del área de voz de la carrera de Fonoaudiología de esta casa de estudios, y estaré recibiendo todas sus preguntas, las cuales serán realizadas a los invitados al finalizar esta actividad. Les comento que con este conversatorio cerramos el ciclo de actividades en conmemoración del mes de la fonoaudiología, organizadas por la carrera de fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago. Agradecemos enormemente la gran convocatoria que hemos tenido a cada una de estas actividades y obviamente a todos los invitados que han participado de ellas. En esta oportunidad, para este conversatorio, el anfitrión de esta actividad será el fonoaudiólogo Daniel Guzmán. Él es magíster en estrategias de intervención vocal, ha sido académico en distintas casas de estudios, actualmente es académico de esta casa de estudios del área de voz de la Universidad Autónoma de Chile, también de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además de la Universidad Católica Silva Enríquez. Su desarrollo profesional e interés se relaciona principalmente con la innovación en docencia, destacando su trabajo en simulación clínica, creación de contenido audiovisual, diseño instruccional en ambientes de aprendizaje e integración de la tecnología en la docencia. También, aún más en este último año, ha estado vinculado a la salud digital y a la telepráctica. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, muchas gracias por esa presentación y bueno, un privilegio hoy día poder conversar después con nuestro invitado. Bueno, voy a aprovechar de dar un aviso. Les vamos a solicitar que por favor respondan al finalizar esta presentación una pequeña encuesta de satisfacción. Va a ser compartida por el chat para que estén atentos al finalizar esta conversación. Muchas gracias, Daniel, por el recordatorio, además de este feedback para nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces ahora damos la bienvenida a nuestro destacado invitado para este conversatorio. Él es el doctor Marco Guzmán, doctor en vocología de la Tampere University de Finlandia, especialista en vocología de la University of Iowa y del National Center for Voice and Speech en Estados Unidos. Fonoaudiólogo de la Universidad de Chile con 18 años de experiencia dedicados a la clínica, investigación y docencia de pregrado y posgrado en el área de la vocología, reconocido referente internacional en terapia vocal fisiológica, más de 40 publicaciones en revistas científicas internacionales en relación a los temas de rehabilitación vocal fisiológica y voz profesional. Actualmente es académico de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de los Andes, además es fonoaudiólogo de la Clínica Las Condes acá en Chile y es además profesor adjunto de la Tampere University en Finlandia. El doctor Guzmán participa además como profesor invitado dictando clases en ciencias de la voz para los programas de doctorado y máster en la University of Delaware en Estados Unidos. Y el doctor Guzmán además es miembro del comité editorial de la Journal of Voice, destacada revista, y actúa como revisor de las revistas científicas internacionales más importantes en el área de voz y además es miembro de la junta asesora de la Pan American Vocology Association, PAVA, en Estados Unidos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Marco. Qué entretenido esto de conversando con los Guzmán. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido ese tema, pero me encantó. De hecho, lo encontré súper innovador y original. Muchas gracias por la invitación a ambos. Muchas gracias por la invitación a la directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile y todas las personas que están involucradas en este tipo de transmisiones y en esta celebración del mes del fonoaudiólogo. Así que es un honor para mí poder compartir con ustedes dos y en especial con Daniel, que es con el que voy a conversar, porque estamos hablando con los Guzmán. Con los Guzmán. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por estar acá presente hoy día. Y bueno, a los asistentes les recuerdo nuevamente que estaré recibiendo todas sus preguntas, la que sea, pueda escribirla ahí en el chat y serán mencionadas al finalizar este conversatorio a los expositores. Entonces damos inicio formalmente a la actividad Conversando con los Guzmán, desafíos en el área de voz. Así que adelante, estimados Guzmanes, en este conversatorio. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias Cristóbal. Bueno, Marco, aquí estamos, los Guzmanes, conversando. Vamos a hablar de distintos temas, obviamente relacionados con el área que nos apasiona, con el área de la voz. Vamos a hablar un poco de investigación, un poco de clínica, salud, ¿cierto? Un poco de la docencia que
que son áreas que tú te has desempeñado y que seguramente tienes mucho que decirnos al respecto. Así que esa es la idea, que sea una conversación, que puedan conocerte y conocer lo que estás también haciendo, a pesar de que eres ampliamente conocido, pero siempre es bueno saber hacia dónde vas. Y nada, pues para que empecemos al tiro, metámonos al tiro en un tema que a ti te apasiona, te gusta mucho, que es el tema de la investigación. Diría que es un gran tema. Tú fuiste uno de los precursores, trajiste la investigación acá a Chile, al área de voz sobre todo. Y bueno, pensemos en los desafíos hacia el futuro. La pregunta es como, ¿qué temas crees tú que se van a empezar a investigar con todo lo que ha pasado, también sumando la tecnología, sumando también los nuevos recursos con los que disponemos, tecnológicos, de las últimas investigaciones, ¿cierto? O los últimos aparatos, tú siempre estás como buscando en ese sentido. Entonces, ¿para dónde va la investigación en cuanto a los temas, las temáticas? Muy buena pregunta. Oye, un paréntesis antes de responderte esa pregunta. Porque todos hemos dicho los Guzmanes. ¿Se dice conversando con los Guzmán o con los Guzmanes? Yo me preguntaba eso. Bueno. Porque uno siempre habla como de los Guzmanes o los Pérez. Entonces yo me preguntaba si eran los Guzmanes o pero yo creo que parece que es los Guzmán, que así pusieron el título. Sí. Eso. Bien, vamos a la pregunta. Los desafíos de la investigación en el área de la voz o el área de la vocología. Uno cuando va a congresos internacionales, tanto como asistente como participante, presentando alguna ponencia oral, tú te das cuenta que siempre hay como 4 o 3 grandes temas en los congresos internacionales que son siempre como el área de ciencias básicas aplicada a la voz, la parte médica, otorrinolaringología aplicada a la voz, la terapia vocal o la evaluación vocal que hace el fonoaudiólogo y también la pedagogía vocal. Entonces, tal vez podríamos como hablar un poco de las dos últimas, porque son las dos en las cuales los fonoaudiólogos estamos más vinculados, que es la rehabilitación y la evaluación funcional de la voz y también la pedagogía vocal, que es lo que hacen los profesores de canto, pero somos los fonoaudiólogos muchas veces los que instruimos acerca de la ciencia que hay detrás de la pedagogía vocal. Yo creo que hay dos temas que son súper importantes, que están vinculados tanto con la terapia vocal como en el entrenamiento vocal y la pedagogía vocal, que es el tema de la neurociencia detrás de la rehabilitación y el entrenamiento de la voz. Tú sabes que una de las cosas que más se investiga ahora en relación a los ejercicios es justamente la física que hay detrás de los ejercicios, qué es lo que ocurre con la aerodinámica, con la acústica, con la aducción de los pliegues vocales, pero eso es como la parte superficial, eso es lo que nosotros podemos medir con máquinas, pero hay otra parte que es tremendamente importante y probablemente más relevante aún, que es lo que todavía está en pañales, que es qué ocurre en la parte neurológica cuando nosotros adquirimos nuevos patrones vocales tanto en la rehabilitación como en el entrenamiento. De hecho, hay algunos colegas, entre ellos está Martín Vivero, un saludo para él, no creo que me esté mirando, que está haciendo su doctorado con la doctora Catherine Berdolini en la Universidad de Delaware, y él justamente se fue para allá, y su tema que tenía como obsesión en su mente y que es el tema que está desarrollando, es el tema de la parte neurológica que está detrás de la rehabilitación y el entrenamiento de la voz. De hecho, solamente por poner un paréntesis, con Martín siempre estamos en conversación y el otro día encontró un paper y me lo mandó y lo voy a poner como ejemplo. Por ejemplo, hubo un estudio donde se compararon cantantes entrenados y personas que nunca habían recibido ni terapia ni entrenamiento vocal y se observó a través de voxel-based morphometry, que es como ver como la microarquitectura del encéfalo, y se vio que, por ejemplo, las personas que tenían mayor entrenamiento vocal tenían no mayor desarrollo del sistema motor, sino que del sistema de las áreas somatosensoriales. Entonces, al parecer, la ciencia se mueve y va dirigida hacia conocer qué es lo que ocurre a nivel neurológico con la rehabilitación y que tiene que ver también con la plasticidad neuronal y cosas que en el área del lenguaje adulto están bastante más desarrolladas. Eso es un tema que dentro de tu pregunta, que es hacia dónde nos estamos moviendo. Pero también hay otro tema que es súper importante y que también estamos igualmente en deuda, que es el tema de cómo se tiene que enseñar, dosificar los ejercicios de voz, cómo se tiene que controlar la fuerza de los ejercicios, la resistencia,
para poder manipular la musculatura involucrada en la producción de la voz de forma más precisa, que de hecho es un campo que en la fisioterapia está súper desarrollado, pero que en la rehabilitación vocal no hay nada, absolutamente nada. Ahora, de hecho tenemos a nuestro colega, por mencionar a otro colega, Adrián Castillo, ex compañero tuyo de trabajo en la Universidad Católica, que también egresó de la Universidad Mayor, lugar donde ustedes estudiaron. Un saludo para Adrián si nos está viendo, que está justamente, su tema de investigación es conocer los aspectos relacionados con la parte muscular, fisiología del ejercicio, detrás de la rehabilitación y el entrenamiento de la voz. Entonces tenemos dos colegas chilenos, de hecho, esto no estaba planificado, pero aparecieron, que están justamente tratando de buscar información en las dos áreas en donde estamos, yo creo, más al debe. Ojo, hay que tener cuidado, porque una cosa es la fisiología del ejercicio que ocurre en los otros músculos del cuerpo, que no se puede transferir automáticamente a lo que ocurre en la voz. Hay que tener cuidado con eso y hay que ser muy, muy precavido en lo que se enseña. Yo no sé si respondo a tu pregunta, Daniel. Podría estar hablando durante mucho rato, pero yo creo que esas son dos áreas en las cuales nos estamos dirigiendo en la ciencia de la voz. Sí, tocó dos colegas, dos Guzmán, que somos buenos para hablar, así que no hay problema. Tú habla nomás. Me demoré mucho en responder, ¿o no? No, está súper bien, súper bien. Claro. Oye, no, y viste con dos temas que son muy relevantes. Son temas que uno ve también cuando está, ya nos vamos a meter a la docencia, pero un poquito cuando uno está enseñando, ¿cierto? Es la típica pregunta del estudiante. Bueno, ¿y cuántas veces debemos repetir el ejercicio? En el fondo, ¿cuál es la dosificación de ese ejercicio? ¿Cuántas veces? ¿A qué intensidad? ¿Qué carga le ponemos? Y también, como dices tú, qué bueno que estén colegas chilenos investigando sobre estos temas. También decías que tuve el privilegio de trabajar con Adrián y lo conversábamos muchas veces en relación a la fisiología del ejercicio, y es un tema que sí o sí él debe, ojalá, seguir explorando y seguir investigando, porque, como dices tú, no hay nada al respecto. Lo único que a veces hacemos es extrapolar elementos Pero que vienen de otras, exacto, no son los mismos músculos, no son las mismas estructuras, no son las mismas fibras musculares que se componen en esos músculos, así que sí o sí tenemos que migrar hacia un mayor conocimiento. Sí, y el otro... Hay que tener mucho cuidado con la extrapolación, ¿eh? Mucho cuidado. Mucho cuidado, sí. Sí. Y bueno, para qué decirlo de la neurociencia, también creo que ya yo lo he venido escuchando también de varios colegas que de a poquito van a empezar a meterse en estos temas. Hay que investigar qué pasa a nivel cerebral y por lo pronto es algo que se está investigando también en otras áreas. Yo también tengo algunos amigos, colegas de otras profesiones, biólogos, que también están investigando, bueno, qué pasa con el corazón, pero, ok, esto es lo que vemos, el paro cardiorrespiratorio, pero bueno, ¿qué pasa a nivel cerebral? ¿Cómo cambia la arquitectura del cerebro al producirse distintas patologías, enfermedades o cambios producto de un entrenamiento? Así que muy de acuerdo. Y lo otro yo le agregaría algo que también va a salir varias veces en esta conversación, el cómo integramos la tecnología a nuestra rehabilitación. Yo creo que también se va a tener que investigar cómo enseñar, cómo transferir nuestros conocimientos prácticos y fisiológicos a través de la tecnología. También yo creo que es algo que sí. Absolutamente, de hecho, qué bueno que me lo recordaste, que de hecho es como el tema más en boga en estos días. Estamos justamente planificando dos investigaciones, una donde vamos a trabajar con sujetos con Parkinson, con una profesora de Long Island University en Nueva York, en Estados Unidos, que ella se dedica a trabajar con Parkinson, y vamos a hacer una investigación en Parkinson a través de telepráctica, y al mismo tiempo ya estamos planificando una investigación para sujetos con fatiga vocal, utilizando ciertos dispositivos bien específicos, también a través de la telepráctica. Así que ya estamos también como alineándonos con lo que nos va mostrando el mundo en relación a lo que viene de aquí en adelante. Exacto. Y de ahí también, por si nos están viendo algunos estudiantes que tengo yo en la Universidad Autónoma que están también trabajando en tesis, entregando alguna terapia a través de la virtualidad, ¿cierto? Y viendo los resultados también. Una tesis también eso ayuda a la investigación, así que también se están mirando, qué bueno que estén trabajando en eso.
Eh, bueno, nombraste a varios colegas, Marco, que están ya afuera. Tú fuiste quizás el primero, si no me equivoco, en el área de voz en hacer un doctorado. Y uno de los primeros en investigar, investigación dura. Pero ahora ya no eres el único. Hay varios que están a punto de doctorarse, algunos en el extranjero, otros acá en Chile, otros, bueno, cierta distancia. Hay distintos tipos de programas de doctorado. Y en ese sentido, ¿cómo ves a estos colegas? ¿Cómo ves el desarrollo de la investigación en Chile ya a nivel de nuestro gremio, por decirlo de alguna manera, nuestra área? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Primero me parece maravilloso, maravilloso. De hecho, cuando yo llegué a Chile el año 2012, después de haber estado 5 años fuera, yo una de las cosas que empecé a hacer, porque mucha gente me dijo, tienes que hacerlo. De hecho, una de mis mentoras fue Cristina Jackson Menaldi, que falleció hace algunos pocos días atrás. Ella me decía, che, yo no te pido nada, pero solamente te pido que vos, cuando llegues a tu país, tienes que hacer lo mismo que yo estoy haciendo contigo acá, que era ayudar, motivar y motivar y motivar, porque el desarrollo de una disciplina no lo puede hacer ni una persona, ni dos, ni tres. Lo tienen que hacer muchas personas. Y obviamente el desarrollo de una disciplina, la forma más evidente de que se desarrolle es a través del conocimiento nuevo, de la generación de conocimiento, y eso implica investigación. Y para hacer investigación se necesitan que más personas sean doctores, porque los doctores son justamente profesionales que están formados para hacer investigación. De hecho, el doctorado es como el grado académico para hacer investigación. Entonces, obviamente, para mí es una tremenda alegría que otros colegas del área de la voz y también de otras áreas de la fonoaudiología estén ya a mitad de su doctorado, estén a punto de terminando, lo estén empezando afuera, online, en España, en Estados Unidos, porque obviamente nosotros esperamos que esas personas después regresen a Chile y empecemos a aumentar el músculo de la investigación en voz, y en voz hecha en Chile, pero para el mundo. Porque cuando uno investiga para la comunidad científica y clínica internacional. Entonces, lo que ha ocurrido en Chile ha sido muy hermoso, porque no ha ocurrido en otro país latinoamericano, de hecho. Lo que está ocurriendo en Chile en el área de la voz es bastante único después de Brasil. Brasil comenzó primero. El motor de Brasil fue Mara Belao. Y Mara Belao motivó, y ya Brasil, en relación a la cantidad de personas, ya nos lleva años luz. Pero después de Brasil empezó a aparecer Chile. Entonces es una tremenda alegría que eso esté ocurriendo, y lo cual yo lo veo con ojos muy positivos, porque es justamente hacia donde tenemos que ir. Bueno, vas a tener que hacer un centro de voz entonces también aquí, Marco, como Mara Belao, ¿no? No lo sé, no, pero tenemos caminos diferentes, no lo sé. No digo que no, pero no es mi objetivo tampoco. Ya. Bueno, y en ese sentido, también ya para cerrar un poco el tema de investigación y nos metamos en otros temas, sería bueno que nos contaras qué estás haciendo tú en relación a tu Fondesit, cómo va avanzando esa línea de investigación. Sí, bueno, yo me gané un Fondesit el año 2018, después de terminar mi doctorado, un año después me gané el Fondesit, y es un Fondesit que sigue una línea de investigación también bastante interesante, que no la mencioné, que tiene que ver con la inflamación aguda de los pliegues vocales, causada por fonotrauma. Cuando uno tiene lesiones fonotraumáticas como pólipos, nódulos, quistes, pseudoquistes, o si no, simplemente, qué sé yo, inflamación del borde libre de los pliegues vocales por fonotrauma, antiguamente la recomendación clásica era reposo vocal, quédese callado, no hable. Sin embargo, en otros campos de la medicina, como en la medicina del deporte, desde hace mucho tiempo atrás se sabe de que es mejor movilizar tejidos inflamados más que inmovilizarlos. Entonces, cuando la doctora Kiri Berdolini, destacada fonoaudióloga que en ese entonces estaba en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, ahora está en Delaware, ella dijo, bueno, ¿y esto ocurrirá en los tejidos inflamados de los pliegues vocales? Entonces, junto con su grupo de investigación, empezaron a ver si los ejercicios vocales podían desinflamar las cuerdas vocales más, mejor dicho, los pliegues vocales, más que quedarse callados. Y publicó un paper, que es un paper ya icónico en el mundo de la vocología, que está publicado en el Journal of Voice el año 2013, en donde ella demuestra que los pliegues vocales se desinflaman más cuando son movilizados con ejercicios de voz resonante, que son consonantes nasales, que son semioclusiones del tracto vocal, en vez de quedarse callados. Entonces, de ahí fue que nosotros nos tomamos para presentar este Fondesit. Entonces, estamos averiguando, primero, hay una primera etapa que es ver cómo funciona la línea de tiempo de inflamación. Y, por ejemplo, te puedo adelantar, estos son resultados que no están publicados,
que cuando las personas hacen fonotrauma, producto de un periodo de hablar fuerte durante mucho tiempo, por ejemplo, ellos sienten una sensación de fatiga vocal y molestia inmediatamente y durante la tarea de carga vocal. Pero la biología de la inflamación es tardía. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo análisis de aire condensado y nos hemos dado cuenta que los pliegues vocales se inflaman mucho más. Su pic llega a las 4 horas y eso no coincide con el pic de malestares. Exactamente. Entonces, al parecer, la sensación de fatiga vocal, de esfuerzo fonatorio, no necesariamente están en línea con lo que ocurre a nivel biológico con la inflamación. Bueno, eso es lo que te puedo adelantar. Todavía nos queda 1 año y medio de experimentación, así que esos resultados se verán al final de este periodo. Ya, no, buenísimo. Tremendo tema también, porque en el fondo derribó, bueno, lo que, como tú decías, Catherine Berdolini derribó este mito del reposo vocal, reposos vocales prolongados que se hacían anteriormente. Bueno, se sabe hoy en día que no es lo ideal. Así es. Entre antes empecemos a movilizar más recuperación funcional, ¿cierto?, de los pliegues vocales, reducción de la inflamación. Así que, bien, pues súper interesante tu Fondesit. Ahora sí te voy a llevar a la clínica, porque te he visto también durante este año, sobre todo, haciendo ahí mucha telepráctica, preparándote ahí en las redes sociales con tu anillo de luz para estar bien iluminado, ¿cierto? Bueno, este año ha sido un año pero explosivo en relación a la telepráctica, llegó para quedarse. En otros países ya lleva años, ¿cierto? Estados Unidos, Australia, ¿cierto? En algunas partes de Europa ya lleva años esta práctica con muy buenos resultados. Y seguro que acá en Chile ya llegó y no se va a ir. Así que, ¿cómo te ha ido con eso, con la telepráctica? ¿Cómo ha ido el resultado de los pacientes? ¿Qué te refieren? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, te voy a contar un poco cómo ha sido la evolución. Uno cuando está en su zona de confort, se queda en su zona de confort, porque si te está yendo bien, la vida sigue funcionando, uno dice, estoy bien, es mi zona de confort, y eso nos pasa a todas las personas. Y yo cuando había escuchado así muy vagamente que en Estados Unidos la telepráctica la recomendaba, y para mí era una cuestión así como, yo nunca voy a hacer eso, nunca, y de verdad, o sea, de hecho ni siquiera lo pensaba. Y llegó marzo, y obviamente parte de mis cuentas yo las pago con el sueldo que tengo en la universidad, que afortunadamente es mi sueldo, pero también con el dinero que recibo de los pacientes que veo en la clínica. De ello no tengo sueldo, o sea, yo si veo paciente, gano, y si no veo paciente, no gano, y tengo que pagar cuentas, mis cuentas no se dejan de pagar. Y llegó marzo, y la clínica, de tener agenda casi llena, me llegó a 0. 0. Yo en marzo vi 0 pacientes, no 1, 0. Impresionante. Y yo dije, ¿y qué hago ahora? ¿Quién podrá defenderme? Y resulta que empecé a... ¿Sabes qué? Yo no fui el que me propuse hacer rehabilitación por telepráctica. Unas personas que estaban, de hecho, que ya habían sido evaluadas conmigo en la clínica, tenían mis contactos y me dijeron, Marco, ¿y no me puedes hacer rehabilitación por Zoom? Fue de ellas. Y después apareció una cantante lírica que era de Alemania y me dijo lo mismo. Y después empezaron a aparecer y yo empecé a hacer telerehabilitación porque me empezaron a pedir que atendiera personas. De hecho, las primeras personas que atendí no eran de Chile, eran de fuera. Y yo dije, wow, entonces parece que por aquí va. Y finalmente me terminé enamorando de la telepráctica. De hecho, me encanta. Para mí es más cómodo ahora hacer rehabilitación en este mismo escritorio, con este mismo computador, con este mismo micrófono, estos mismos audífonos, y la cuestión funciona. Porque uno diría, ¿cómo voy a ofrecer un servicio a un paciente que yo sé que funciona de menor calidad que viéndolo presencial? Pero el punto es que no es así. De hecho, obviamente, a mí me gusta estudiar, me encanta la evidencia, soy un apasionado por la evidencia, un obsesivo por la evidencia incluso. Entonces me puse a leer todos los papers que habían en relación a telerehabilitación por telepráctica, que son 10 hasta ese momento, y ahora apareció uno con personas de la tercera edad, que fue el último que apareció. Y fue tanto así que me puse a dar cursos de telepráctica. De hecho, di 3 versiones del curso de rehabilitación vocal mediante la telepráctica, 4 cursos, y probablemente ahora lo voy a volver a repetir, probablemente. Entonces, finalmente,
algo que yo jamás había visto en mi vida, o que en algún momento dije jamás haría rehabilitación por un computador, ahora finalmente terminó siendo mi mejor compañero, que es la telepráctica. Así que eso, y yo creo que eso nos ha pasado Sí. a todos. Es como, hay un dicho que yo no sé si todavía existe, pero hay un dicho que dice, la necesidad crea el órgano, el uso lo desarrolla y el desuso lo atrofia. No sé si eso realmente es así, pero aquí claramente la necesidad creó el órgano. Y yo creo que se abrió una tremenda posibilidad para todos los fonoaudiólogos. Una de las cosas que muchas veces los estudiantes de fonoaudiología, que un saludo para todos ellos que nos están mirando, o para los estudiantes o los fonoaudiólogos jóvenes, dicen, es que no, me cuesta encontrar pega, pero la telepráctica es una tremenda puerta que se abrió, es una tremenda posibilidad laboral, y sobre todo ustedes que son más jóvenes que nosotros, que nacieron con la pantalla. O sea, ¿qué mejor oportunidad laboral que la telepráctica? Sí, es solo imaginarse que acá en Chile no hay fonoaudiólogos, fonoaudiólogas en todos lados, hay partes rurales, hay partes muy extremas que darían por tener el acceso a un especialista para lo que necesitan. Así que, y como tú decías, en el extranjero, no en Latinoamérica, no en todos los países existe el desarrollo de la fonoaudiología como existe acá en Chile y en el área. Por lo tanto, es probable que como dices tú, una gran fuente laboral y una fuente laboral a la que están más acostumbrados incluso que nosotros. A pesar de que nosotros somos bien tecnológicos, ¿cierto? Nos gusta, pero ellos pero más todavía. ellos más todavía. Dale, disculpa, dale. No, y nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos. Yo me acuerdo también, todo este año, colega nuestro, no del área, pero colega Felipe Retamal, que está en Australia también haciendo un doctorado, que se ha metido en este tema, sobre todo con la vinculación con los pacientes, ¿cierto? A través de la telepráctica. Dio charlas, pero hasta que se cansó, porque dio charlas, diplomados y nos fue enseñando a todos un poco también estos temas. Así que estoy muy de acuerdo que este es un tema que llegó para quedarse, es un tema entretenido. Yo había escrito hace un par de años sobre el paper que había sobre telepráctica, y ahí hice una pequeña reseña en alguna página web, pero nunca pensé que iba a llegar tan rápido. Y llegó y ya se quedó. Yo también tuve la oportunidad de atender a algunos pacientes, menos que tú, pero algunos pacientes por telepráctica, y funciona muy bien, y uno puede rehabilitar de manera también, como dices tú, cómoda en tu casa. Quizás no lo puedes hacer todo, pero puedes hacer una gran parte. Y con algunas personas sí se puede hacer todo. Así que... Sí. Yo siempre he dicho, hay como 3 cosas que no se pueden hacer. No se puede hacer maniobras de reposicionamiento laringio, no se puede hacer masaje circunlaringio, y tampoco se puede que tú manipules el cuerpo del paciente, aunque igual hay unas cosas que pueden suplir esto último. Pero sí, el 90% de las cosas que hacemos presencial se pueden hacer a través de la telepráctica. Yo no la voy a soltar, yo ya dije, yo continúo con telepráctica, aun cuando sea el coronavirus. De hecho, yo partía este curso de 4 horas que daba telerehabilitación. La primera diapositiva yo ponía un búnker, que a todo esto me averigüé que en muchas partes del mundo ya venden búnkers. ¿Tú sabías eso, no? No sabía. Sí, te lo recomiendo. Hay uno en República Checa que son los más baratos, no son muy grandes, pero te lo digo porque, ¿por qué ponía esa diapositiva? Porque si más adelante a lo mejor no va a ser un virus, va a ser que saqué un meteorito, no tengo idea de que saqué cosa, pero la telepráctica quedó. Sí, de todas maneras. Y bueno, de hecho hay un tema que también a mí este año me he empezado a meter un poco, me gusta, que es algo incluso más grande, la salud digital. La integración, la interoperabilidad de sistemas, o sea, las posibilidades que nos da la integración de la tecnología. Por ejemplo, si no cuentas con un especialista en un lugar extremo, bueno, para hacer una laringoscopía, por ejemplo, tener a alguien que sepa operarlo, entrenado, ¿cierto? Que puede ser otro profesional, un técnico, una enfermera u otro, y que pueda desde allá operarlo, ¿cierto? Hacer el examen, la parte técnica del examen, y un especialista poder mirarlo acá en Santiago o en otra parte del país y dar su diagnóstico o dar sus apreciaciones o pedir ciertas tareas fonatorias en el caso de nosotros. Yo creo que eso se viene ya, ojalá pronto, porque sería espectacular para aquellos que no tienen acceso
Así por ejemplo, es, esos exámenes. completamente de acuerdo, 100% de acuerdo. Bien, y hay otro tema que nos apasiona harto. Nos estábamos acordando antes de empezar este conversatorio, ¿cierto? Tus primeros años en las universidades, haciendo clases. Me acuerdo por ahí algún ramo de habilidades comunicativas. También ahí, ahí saludamos a los colegas ahí de la Universidad Mayor. Bueno, la docencia, ¿cierto? La docencia es un tema importante para ti. Sigues haciendo docencia en este caso ahora en la Universidad de los Andes. También, pues, ¿qué opinas de lo que ha pasado este año? ¿Cuáles han sido los desafíos de realizar, de enseñar, ¿cierto? Nuestra área, la voz, donde necesitamos que se escuche bien, donde necesitamos que la percepción del sonido sea lo mejor posible, donde necesitamos enseñar, ¿cierto? De las distintas técnicas, cómo se ejecutan, cómo ha sido esta adaptación a enseñar en modalidad online. ¿Qué experiencia tienes? Sabes que yo tuve suerte porque yo vengo haciendo docencia online hace ya 8 años. Yo claro, desde el año 2012 yo empecé a hacer mis primeros cursos de docencia online. Fue como el primero en el área de la voz y probablemente en fonoaudiología, que empecé a hacer docencia online, asincrónica y sincrónica. De hecho, por ahí estábamos preparando algunos posgrados en la Universidad de los Andes, en donde yo proponía hacerlo online. Y me decían, no, pero es que eso es como de menor calidad. ¿What? Es como el paradigma, es como el pensamiento que había. Y ese paradigma obviamente ahora se rompió, y qué bueno que se haya roto. Entonces, cuando a mí me empezó en la Universidad de los Andes, que es el lugar donde yo trabajo, después de haber trabajado 15 años en la Universidad de Chile, para mí fue como de marzo, yo empecé a hacer clases en marzo, y hice una sola clase presencial. Y después la segunda semana dijeron, ya, online. Y para mí, ¿sabes que no fue tan grande el cambio? Porque yo ya venía siempre haciendo docencia online. Entonces, para ser sincero, para mí no fue un cambio. Fue simplemente como ahora llevar al pregrado lo que hacía antes en educación continua. Entonces, no fue un gran cambio. Ahora, yo en educación online, como yo tenía experiencia, para mí era súper gratificante porque antes yo hacía más docencia online asincrónica, en cambio ahora fue más sincrónica, en donde había más interacción y de hecho todos los pasos prácticos, por ejemplo, de enseñar ejercicios con tracto vocal semifluido, maniobras de rehabilitación, lo tuve que hacer todo online, porque eso no se podía hacer presencial. Y ¿sabes qué? La gratificación que uno generalmente tiene como docente, que la docencia es una actividad muy enriquecedora y muy gratificadora, yo me daba cuenta que mis estudiantes aprendían exactamente igual que si hubiese sido presencial. Entonces mi experiencia con docencia online no es menor que mi experiencia con docencia presencial, en absoluto. Es más, yo no sé si fue coincidencia o algo pasó, pero en la Universidad de los Andes los alumnos siempre premian a sus profesores como en los Fono Awards, y este año yo salí elegido como el mejor profesor de fonoaudiología y nunca antes en la Universidad de los Andes me habían elegido como profesor de fonoaudiología, como mejor profesor. Yo dije, a lo mejor me favoreció la docencia online porque presencial no me habían elegido antes. Entonces, te lo cuento como anécdota porque probablemente fue coincidencia. Pero a mí yo me siento muy cómodo con la docencia online y creo que puede ser igualmente efectiva que la docencia presencial. En su mayoría, no en todo, por supuesto. 100, 1000 y 2000 veces, 2000% de acuerdo, porque a mí me pasó que también estuve con algunos estudiantes, ¿cierto? Algunas actividades presenciales, y uno tenía el temor de, bueno, ¿qué habrán aprendido? ¿Estarán bien? ¿Realmente habrán integrado los conocimientos? Y más que los conocimientos, porque eso uno lo puede leer, la parte práctica, lo procedimental. Oye, y me he llevado sorpresa de que en realidad han aprendido mucho, y yo te diría que incluso más que cuando lo hemos hecho de manera presencial, porque Sí, nos permite interactuar mucho más rápido, permite hacer muchas actividades. Yo creo que a ellos también les ha significado una carga importante a nuestros estudiantes, pero esa carga finalmente va a tener su recompensa. Todas las tareas, las actividades asincrónicas que muchas veces nosotros enviamos, seguro que eso va a tener una recompensa que va a ser mucho mayor
a lo que hacíamos de manera presencial. A veces lo presencial nos quedábamos en la clase, nos quedábamos en algún paso práctico y nada más, pero ahora prácticos, asincrónicos, que manden videos, que integremos actividades más colaborativas, un montón de cosas. En mi caso me pasó algo parecido a ti, que no fue un gran cambio. Por suerte, también las plataformas que nos ofrecen las distintas universidades Sí, claro. nos permiten interactuar muy bien. Ya venían casi todas las universidades preparándose muy bien para lo que es la docencia online o semipresencial. Así que también ha sido una muy, muy, muy buena experiencia. Y dentro de eso, han surgido también metodologías que también van a cada vez afianzarse mucho más, que no es algo nuevo. Lo quiero nombrar porque es algo que me gusta mucho y que yo sé que tú también has tenido la posibilidad de participar, que es la simulación clínica. Y incluso nosotros, me ha tocado hacer simulaciones clínicas online. Y también funciona perfecto, funciona muy, muy bien. No sé cuál es tu experiencia Sí, en mira, ese yo sentido. he participado en simulación clínica presencial, pero te voy a contar un poco. Yo, mi asignatura de rehabilitación de la voz, que de hecho ayer fue la última prueba, ahora ya empieza el periodo de exámenes. En mi asignatura de rehabilitación de la voz yo siempre incluyo que mis alumnos hagan terapia a pacientes reales. Entonces yo te puedo contar ahora mi experiencia con pacientes reales, no con pacientes simulados. Y este año, bueno, generalmente hacemos pacientes de la misma universidad. La Universidad de los Andes es un campus, entonces está todo, bueno, igual que en la Católica, que ustedes tienen un campus todos juntos. Y resulta que en la Universidad de los Andes nosotros avisábamos por las redes y llegaban secretarias, personas que trabajaban ahí a hacerse terapia. Y este año los estudiantes se tuvieron que conseguir sus propios pacientes. Incluso hasta se consiguieron pacientes de fuera de Chile. Entonces, yo lo supervisaba, era como una preclínica, que es parte de la asignatura que yo lo hago ya hacer terapia. Entonces, ellos llegan al internado ya teniendo experiencia con terapia vocal de verdad. Entonces, mi experiencia con simulación no te la puedo, digamos, narrar este año porque no la tuve, pero sí con pacientes de verdad. Y funciona perfecto. No funciona bien, funciona muy bien, sí. Oye, y la posibilidad de dar, he conversado con algunos colegas que son tutores clínicos, por ejemplo, de internados, que también fue un gran tema este año, el cómo adaptar los internados, ¿cierto?, para que en el fondo pudieran terminar sus programas de estudio. Y bueno, me decían que era espectacular porque cosas que antes en la presencialidad no se pueden hacer, como por ejemplo dar un feedback inmediato de cómo lo estás haciendo o de qué cosas poder modificar, ahora tú puedes escribir por el chat en privado, ya, el usuario, el paciente no se da cuenta y a lo mejor puedes mejorar tu terapia de manera instantánea, Sí, haciéndole modificaciones. Buenísimo eso. Sí, muy bueno. Que eso en presencial no se puede hacer, obviamente. No se puede hacer. Y como te decía, yo tuve la posibilidad de hacer simulación clínica online y también, o sea, se puede hacer perfecto, entrevistas clínicas, algunas evaluaciones, la misma rehabilitación, intervención, se puede hacer. Tanto, bueno, tú trabajas harto con pacientes reales, pero te puedo decir que también los actores que trabajan en simulación están muy, muy preparados. Y la verdad es que resulta muy, muy bien ese tema. Cool. Así que, cool, eso. Oye, Marco, bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo para que tengamos tiempo suficiente para algunas preguntas. No sé si tienes tú algún tema, algo que veas como un desafío para el área de voz, algo que se nos haya quedado como ahí afuera de esta conversación. Mira, no sé si es un desafío, tal vez me gustaría darle un mensaje a los fonodiólogos a los fonodiólogos jóvenes que egresaron hace, no sé, un par de meses, un año, 2 años, que les gusta el área de la voz, o incluso a los estudiantes de fonodiología que entraron a estudiar fonodiología por el área de la voz, o que en el camino se enamoraron del área de la voz, o que fueron motivados por un profesor por el área de la voz, porque muchas veces pasa que uno no entra por un área específica, o incluso dice, me gustaría hacer de todo menos voz, pero un profesor te marca la diferencia y te marca el camino para toda tu vida. Entonces, para todas aquellas personas que les interesa el área de la voz, que están motivados por el área de la voz, es un poco transmitirles lo que yo viví
de una forma diferente cuando yo estudiaba fonoaudiología y cuando egresé de fonoaudiología. Cuando yo estudiaba fonoaudiología, estamos hablando hace ya 20 años atrás, no existía el área de la voz en Chile, estaba absolutamente en pañales, no habían cursos, nadie daba cursos de voz, nadie, ni de afuera ni de ahora, no existía, imagínate, en ese tiempo ni siquiera existía el email, yo no tuve email cuando estaba en la universidad. Entonces, nadie hacía voz, nadie, eran como tres personas que hacían voz, pero que estaban ahí y nadie más las conocía. Y yo empecé a abrir camino, empecé a buscarme. De hecho, yo, antes de meterme a la ciencia, lo que fui a hacer fue estudiar, tomar clases de canto, después estudié la carrera de canto en la Universidad Católica, yo trabajaba y estudiaba, trabajaba como fonoaudiólogo y era alumno de canto de la Católica, estudié locución y doblaje, hice un diploma en terapia corporal, y hice un montón de cuestiones que tenían que ver con mi formación vocal porque yo me daba cuenta de que no había nada formal, no tenía de quién aprender, no había cómo formarse en Chile. Y yo, después, obviamente, mi objetivo era irme de Chile y finalmente tuve la suerte de poder hacerlo. Entonces, finalmente, el tema cambió. Ahora hay exceso de oferta de cursos, de trabajo. No sé si exceso, pero hay mucho más, porque todavía faltan más magísteres, faltan más doctorados, faltan más diplomas, pero hay mucho más. Ahora los desafíos son otros, pero la actitud es la misma. Y esto es lo que quiero transmitir a todas aquellas personas que están motivadas por el área de la voz. Que finalmente el motor de todo esto no es lo que hay. El motor de todo esto es la motivación que uno tiene dentro de uno, que es la pasión. Porque independientemente de las circunstancias que eran diferentes en mis tiempos comparados con los tiempos de ahora, yo creo que cuando uno le gusta algo, cuando uno se lo pone en la cabeza, se obsesiona con eso y trabaja para eso, y es asertivo y está en el lugar correcto, en el momento que tiene que estar, y finalmente es perseverante, que es lo más importante. Aquí no se requiere ser brillante. La inteligencia, yo por ningún motivo la pongo en el primer lugar de las características para ser exitoso profesionalmente. Es la perseverancia, es el trabajo duro y, por supuesto, el motor, que es la pasión. Entonces, motivarlos. Y para mí siempre es un honor poder ayudar, es un gusto poder ayudar. Las personas que no sé si me siguen por mis redes sociales, Instagram es mi red social que utilizo más, que es Marco Guzmán con doble N, no porque sea Guzmán alemán, sino que porque mi segundo apellido empieza con N. Muchas veces me dicen, ¿por qué no venís con dos? Porque mi segundo apellido empieza, me pueden seguir, ahí me pueden contactar. Siempre me preguntan, ¿qué puedo ir a hacer afuera? ¿Qué curso puedo tomar? ¿Qué me aconseja? Siempre estoy abierto a poder ayudarlos. Así que eso, un mensaje para todas las personas que están iniciándose o que pronto van a ser colegas. Sí, totalmente de acuerdo. Como dices tú, bueno, yo creo que el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga, somos apasionados, somos profesionales apasionados, pero yo quiero creer, porque así lo veo, creo que los de voz somos los más apasionados de todos. Tenemos también esa beta artística que nos hace tener una beta, ¿cierto? Algo distinto, algo que nos moviliza. Ahora, también, dentro de esa misma línea de tus recomendaciones, también hay muchos que tienen miedo por este tema de lo artístico, piensan que uno, para dedicarse a esta área, debe ser artista, y yo estoy convencido de que no, estoy convencido de que uno se puede, como dices tú, seguir formando. A veces la formación no necesariamente tiene que ser un gran curso, un gran diplomado, un gran magíster en relación, estoy hablando de lo artístico, pueden ser cosas menores, pueden ser atreverse, por ejemplo, a cantar, atreverse a usar la voz, algo que hacemos mucho con nuestros estudiantes, de que se atrevan a hacer un sonido agudo, un vocal fry, se atrevan a gritar, se atrevan a hacer cosas con su voz que quizás las tenían escondidas. En mi caso, mi formación artística tiene que ver más con el colegio, con el canto coral, que nunca lo dejé, pero aunque no sea algo 100% formal, que yo creo que sí tiene formalidad porque habían ensayos, había una disciplina, pero aunque no sea un curso, algo formal, es algo que te queda. Ahí tú puedes aprender, bueno, instrumentos, yo sé que tú también tocas instrumentos, bueno, y eso te va ayudando en la formación y a lo mejor no somos los mejores cantantes, o no soy, porque tú sí eres un gran cantante, pero el poder dar un ejemplo con la voz, el atreverse, si finalmente es atreverse. Y lo otro que me quedo con, que lo dijiste también,
es tener paciencia. No lo dijiste tal cual, pero yo creo que hay que tener paciencia. Perseverancia. Perseverancia, paciencia, porque veo que muchas veces todos quieren llegar arriba y eso está muy bien. Eso está muy bien. Ojalá lleguemos todos arriba. Pero es difícil llegar arriba en una semana. Yo creo que uno tiene que tener perseverancia, paciencia, ir paso a paso, rodearse de gente que te puede ayudar, como fue tu caso, ¿cierto? Rodearte de los mejores, eso te permite crecer. Yo soy convencido de que ojalá trabajar, rodearse de alguien que sea 1000 veces mejor que tú, porque así tú puedes aprender, tienes esa oportunidad. Yo creo que eso tiene puros aspectos positivos, no es nada malo. Así que también eso, yo creo que mucho eso que dijiste. Hay una cosa de reforzar lo que tú acabas de decir, antes de que vayamos a las preguntas, ya estamos en el tiempo de las preguntas. 20 segundos. Hay un profesor, creo que de la Universidad de Harvard, que él tiene dos currículums. El currículum tradicional tiene su formación, sus publicaciones, presentación en congreso, la fama, el glamour, los éxitos, los logros, que tiene 20 páginas. Y hay otro currículum, que es el currículum de los fracasos, que tiene 150 páginas. Y el tipo es un referente en su área. Y esto refuerza lo que tú dijiste. Nuestros tiempos, yo soy más viejo que Marco Guzmán, es más viejo que Daniel Guzmán. A pesar de que él se ve un poco más viejo que no, mentira. Ya, pero somos de una época en que nosotros las cosas no eran inmediatas, no era tocar, no era apretar botones. Lo que se ve que brilla empezó a brillar después de 10 años de no brillar. Y eso es lo que hay que entender. Cuando, por ejemplo, no sé, Daniel dice, profesor, me encantaría, yo te aseguro que hay muchas personas que dicen, me encantaría ser como el profesor Daniel Guzmán, me encantaría trabajar en los lugares donde él trabaja, me encanta él como persona y como profesor. Y uno dice, ¿y cómo puedo hacerlo? Trabajar y esperar, trabajar y esperar, y aprender a tolerar la frustración, porque te vas a caer 1000 veces antes de acertarle a una. Solamente eso quería decir. Eso. He dicho. Muy bien. Cristóbal, no sé si estás por ahí. Estamos en el tiempo, tú dirás las preguntas. Bienvenidas sean. Aquí estamos, Daniel, Marco. Muchas gracias, estimados colegas, ahí por este conversatorio muy interesante. La variabilidad de temáticas, ¿cierto?, que hay en torno a esta linda área de la voz que nos emociona a todos, ¿cierto? Mira, hay algunas preguntas acá realizadas por los asistentes, hay algunos comentarios también, por ejemplo, Diagnóstico de Araucanía, nos dice, excelente iniciativa, felicitaciones a todos, saludos. Oye, un saludo para Rodrigo, para el Gonzalo. Gonzalo Nostroza, ya sí, Rodrigo. Para Gonzalo Nostroza, que está por allá. Me debe un merquén, que se acuerde de Le vamos a comentar ahí. Mira, de todas maneras, escribe ahí, dice, saludos a todos, siempre se agradece escucharlo a los tres, y nos deja una pregunta aquí, Gonzalo, que dice, excelente iniciativa, los Guzmán. Me gustaría consultar, dice, he leído que los smartphones en la investigación vocal han empezado a aparecer en primeras aproximaciones investigativas en torno a esto, debido a que en algunos países no se pueden juntar de forma física con los sujetos. Entonces, algunas investigaciones se están planificando con toma de muestras acústicas de forma online. ¿Qué opinas sobre estas medidas obtenidas? ¿Serán muy fuera de lo recomendado establecidos? Muchos cariños del sur de Chile, amigos míos. ¿Te respondes tú, Daniel, o...? Parte tú, a ver si tienes más información. Mira, a mí me gusta la evidencia y por lo tanto, estimado Gonzalo, vamos a ver qué dice la evidencia. La evidencia todavía no es muy concluyente al respecto. De hecho, hay artículos que demuestran que las grabaciones con smartphone en algunos parámetros acústicos de la voz sí son confiables y hay otras investigaciones que demuestran que no son confiables. Y obviamente eso va a depender también de los parámetros acústicos que evalúes. Probablemente, si tú quieres evaluar la frecuencia fundamental, va a dar lo mismo. Incluso con un smartphone que tenga el micrófono medio abollado, va a dar lo mismo porque la frecuencia fundamental difícilmente va a cambiar dependiendo del micrófono que estés utilizando. Pero si quieres evaluar características timbrísticas, por ejemplo, características espectrales, a lo mejor la precisión de un smartphone en un ambiente en que no hay nada controlado, sino que hay reverb, hay ruido,
no es controlado y tampoco es estable, a lo mejor no va a ser tan confiable. Entonces yo creo que todavía falta evidencia para un lado y para el otro lado. Yo todavía no me atrevería a decir ni sí ni no tan rotundamente. Sí, yo también creo que, bueno, ahí la frecuencia fundamental y te faltó la intensidad. Yo creo que ahí son el volumen, también hay buenas aplicaciones que permiten Sí. bastante confiables en relación a los Sí. decibeles. Y también lo que yo le digo que depende mucho del smartphone. Entre más alta gama tienen mejores micrófonos. O, por ejemplo, incluso por ahí hay alguna investigación en donde veían el uso del iRig, que es como ¿cómo se llama? Un micrófono para los iPhone, un micrófono externo, ¿cierto? Así que yo creo que todavía hay que investigar más al respecto. Así es. Pero Así hay. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias, colegas. Vamos a pasar aquí a otro, mira, otro saludo. Dice, hola, buenas tardes desde Tabasco, México. Desde Tabasco, México. a mí me encanta la salsa Tabasco, es súper Tabasco, picante, sí. pero me encanta. Una Yo michelada. no sabía que probablemente de ahí viene el nombre Tabasco, me imagino que sí. Me imagino. Deliciosa la comida mexicana. Un saludo. Mira, Kim acá nos dice, ¿qué opinan del estudio donde se detecta COVID-19 solo con la voz? No sé si han escuchado de eso. Sí, por supuesto. El Hospital Naval compró una aplicación, un software para hacer eso. Yo no sé si ustedes supieron, me imagino que sí, que el gobierno de Chile abrió fondos de emergencia para postular a investigaciones relacionadas con COVID, junto con el doctor Matías Señartu, profesor de la Universidad Federico Santa María, gran referente mundial en el área de la voz asociada a la ingeniería. Postulamos a un proyecto que justamente se trataba de eso, de desarrollar algoritmos que fuesen capaces de detectar características específicas de la voz relacionadas con el COVID. Era un tremendo desafío, no éramos los primeros, sino que habían otros grupos en el mundo, en Israel, en Estados Unidos, que estaban desarrollando tecnología similar y en España también. Finalmente no nos ganamos los fondos. Y yo hablé de esto con Matías. Yo por el momento prefiero reservarme mi opinión porque no conozco exactamente cuál es el software, no conozco cuál es el algoritmo que están utilizando. Entonces, cualquier opinión que yo de ahora respecto a lo que se está haciendo en el Hospital Naval puntualmente, que a todo esto los felicito porque son pioneros en eso, prefiero no opinar porque no tengo información específica y puedo cometer un error. Muy bien. Lo mismo digo, yo supe de ese estudio en Israel, ¿cierto? Que fue lo primero que apareció en las noticias. Sí, sí. La verdad, ni siquiera no lo leí, solamente me enteré. Pero yo creo que todavía es apresurado para dar como conclusiones en relación a este tema. Probablemente pueda haber algunos marcadores, ¿cierto?, que nos permitan identificar algún tipo de voz relacionado con el COVID, pero yo creo que todavía es muy apresurado. Sí, el tema de la especificidad es un gran tema porque realmente podría haber un marcador específico solamente para una inflamación de la vía aérea producto del COVID. Ese es el punto, un tema de especificidad. Bueno, también hay otros temas más. Con esto no estoy diciendo que no, simplemente que prefiero no dar una opinión tan rotunda porque no conozco puntualmente esa aplicación. Perfecto, muchas gracias. Mira, acá nos habla un docente, me imagino, no da su nombre, pero dice, ¿hay diferencia entre los ejercicios vocales y técnicas vocales? ¿Pueden recomendar algún paper para poder extraer ejercicios vocales para mi labor como docente? A ver, la diferencia entre ejercicio y técnica vocal, yo creo que ejercicio es algo mucho más simple. Las técnicas se componen de varios ejercicios, de secuencias, son cosas, y son cosas un poco más complejas. Un ejercicio es algo más aislado. Esa es mi definición. No, yo creo que nunca haber leído una definición formal de ejercicio técnica, pero por la experiencia creo que es un poco más o menos así. En relación a libros, hay un libro que tiene un poco de todos los ejercicios de varias tendencias, que es un libro de Alison Berman, que creo que se llaman Ejercicios para la Rehabilitación Vocal. Está publicado en inglés, va como en la tercera edición, pero si buscas en Amazon por Alison Berman, vas a encontrar el libro. Es el único libro serio que yo conozco que describe los ejercicios de forma súper práctica. Sí, se describen ahí con objetivos, incluso con dibujos, es bien bueno. Incluso creo que tiene
al menos una de las ediciones venía con un CD, yo creo que actualmente ya eso está obsoleto, pero venía con un CD con algunos ejercicios vocales demostrando el cómo se realizaban. Sí, ahora hay una cosa importante, ¿eh? Los ejercicios no son el tratamiento. Esto es importante que todo el mundo lo sepa, porque ahora está súper de moda andar haciendo ejercicio con tracto vocal semicluido, y de hecho yo soy uno de los culpables de eso. Y está bien, son los ejercicios que tienen más evidencia en el mundo. Nos guste o no nos guste, hablemos mal de ellos, hablemos bien de ellos, son los ejercicios que tienen más evidencia aplastantemente en todo el mundo. Pero hay que tener en consideración de que los ejercicios no son el tratamiento. O sea, no por andar haciendo terapia de resistencia en el agua, solamente por el hecho de hacerla, significa que te vas a rehabilitar de la voz. Es por eso que hay tantos videos en YouTube que enseñan tan mal los ejercicios y los cantantes los ven y después terminan con fatiga vocal. Entonces, ¿la culpa es del tubo? No, la culpa es porque la persona lo enseña mal o porque se aprende mal. Entonces, comprarse el libro de ejercicios vocales, aprender, está ok, porque tienes un background, tienes un piso donde moverte. Pero el ejercicio no es el tratamiento, es cómo se hace el ejercicio. Incluso perdón, Cristóbal, que incluso puede ser que te enseñen bien. Supongamos que sí hay un video que te enseñe bien, pero viene otra parte importante de la ejercitación, que es el feedback, el entrenamiento, el ir haciendo pequeñas modificaciones que van mejorando ese ejercicio. Así que incluso aunque te lo diga, en este caso, el mejor fonoaudiólogo o fonoaudióloga, ¿cierto? Si te lo hice una vez y te lo dijo o te lo grabó una vez, eso no asegura para nada el éxito. Así es. El feedback es muy importante. Por eso que las sesiones tienen que ser por lo menos una vez a la semana. Exacto. Miren, acá relacionado con lo que hablaban delante, de hecho, mencionando que si uno necesitaba ser artista para pertenecer al área de la voz, acá preguntan si es que para estar en el área de voz uno debe tener una buena voz. Uy, qué buena pregunta. Con Daniel hemos coincidido hasta el momento en todo, ¿eh? No sé si vamos a coincidir ahora. Mi opinión la voy a dar en dos partes. Yo no sé si ustedes conocen a Mara Belao, me imagino que sí y espero que sí. Mara Belao es la fonoaudióloga de Latinoamérica más conocida y reconocida en todo el mundo entero. Y si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Mara Belao es difónica, y no levemente difónica. Y Mara Belao es una de las fonoaudiólogas más referentes de la voz en el mundo. Esa es la primera parte de mi respuesta, lo voy a dejar pensando. Segundo, yo creo que un fonoaudiólogo sí es bueno que tenga una buena voz. Mientras mejor voz tenga y mientras más entrenamiento vocal, es mejor, no está de más. Pero no es imprescindible que tenga una excelente voz. De hecho, si ustedes, una voz decente, sí, para dar, digamos, ejemplo, pero más importante que una buena voz, un fonoaudiólogo debe tener otra cosa desarrollada, que es un buen oído. Porque yo he visto muchas veces fonoaudiólogos muy letrados y he visto haciendo terapias y se les pasan 10 errores en toda la sesión. Y esos 10 errores se les pasaron porque no son capaces de tener el oído necesario para poder detectar el error en el paciente y poder corregirlo. Y como muy bien dijo mi queridísimo colega Daniel Guzmán, la terapia vocal se hace por la corrección, por el feedback permanente que da el clínico. Y si el clínico no tiene buen oído, no le sirve de nada tener una excelente voz. Por favor, que no se malinterprete. ¿Es deseable tener una buena voz? Sí, claro. Pero más importante que tener una muy buena voz es tener un muy buen oído. No sé si coincidimos, querido Daniel, con esto. Sí, también coincidimos. Es que yo estaba pensando si estaba buscando para tratar de no coincidir en algo, pero no lo encontré. Yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que la voz o el tener una buena voz, lo que sí le voy a agregar es que te facilita. Eso sí, facilita mucho. Pero el no tener una buena voz, que es la primera parte de lo que hablaste, no te imposibilita ser un buen terapeuta. De hecho, también en Chile conozco colegas que se dedican a nuestra área que no tienen las mejores voces y tengo la mejor impresión de ellos, o sea, y de ellas. No tienen problema porque si bien no tienen la mejor voz, sí son capaces de dar un buen ejemplo, ¿cierto?
Y sí tenemos que recordar que nosotros no somos profesores de canto, no estamos enseñando, ¿cierto?, a tener la mejor calidad, o no sé cómo decirlo, bueno, no somos profesores de canto, sino que nosotros tenemos que fijarnos en otras cosas, y ahí es donde entra lo que tú dijiste, el oído, y ahí también está la duda, está el nervio. Me acuerdo cuando empiezan las clases y uno hace sacar el tono medio hablado y todos se asustan, y uno dice, tranquilidad, tranquilidad, escuchen, perciban, sientan, porque sientan cómo se amplifica el sonido cuando coincide la voz con el tono, y confíen en su oído. Y luego de poco rato, no estamos hablando 1, 2, 3, no, es poco rato, logran dar con el tono. ¿Y eso qué te dice? Que el oído también es entrenable. El oído es muy entrenable. Los que hemos cantado, por ejemplo, en un coro donde hay distintas voces, lo más probable es que al principio nos perdíamos y nos íbamos para la voz de la soprano, que generalmente son las que llevan la melodía principal, pero después ya nos va resultando cada vez más fácil. Y eso no es porque tengamos mejor voz, sino que es porque tenemos mejor oído, lo entrenamos. Entrenamiento, Así. nada más que entrenamiento. Muchas gracias, queridos colegas. Vamos con la última pregunta por parte de Carolina Gutiérrez, que hace una pregunta en relación al movimiento del cuerpo y la voz. Mira, dice, ayuda al canto a hacer movimientos con los brazos, por ejemplo, elevar los brazos para ayudar a que las costillas se ensanchen. Me sacan de esa duda, por favor, si siguen los movimientos corporales, mira cómo lo dice ella, para liberar tensión y así engañar al cerebro para que salga aquella nota que antes no salía. Pucha, ojalá que haya diferencia esta vez, pues, Daniela. Mira, como dije hace un rato atrás, yo hice un diploma en terapia corporal, que ya no existe, que era en el Feldenkrais y en eutonía, cuando yo estaba formándome mi cuerpo, mi voz, mucho antes de ni siquiera pensar en hacer investigación, mucho antes, años antes. Y después me tocó trabajar como profesor de voz, no como fonoaudiólogo, profesor de voz en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Hace mucho tiempo, antes de irme a Estados Unidos. Y yo desde ahí, y también antes, me di cuenta de que en la voz profesional e incluso en la voz no profesional, separar el cuerpo de la voz es un grave error. Si nosotros miramos a la voz como la laringe, grave error. Si miramos a la voz como en la respiración de la laringe y la resonancia, grave error. Con esto no estoy diciendo, por favor, que no se malentienda, de que todos los mitos que existen en relación a una mala postura que causa problemas de la voz sean ciertos, porque de eso no hay evidencia. Lo que estoy diciendo es mucho más general. Estoy diciendo de que el cuerpo, de que la voz es parte del cuerpo. Por lo tanto, yo le voy a decir lo siguiente, yo en mi consulta tengo como elemento fundamental de mi terapia vocal una pelota de pilates, esa que uno se puede sentar. Y yo tengo una pelota de pilates. Ustedes dirán, pero ¿cómo si tú te dedicas a la investigación y en tus investigaciones no? Porque esas cosas no se ponen en las investigaciones. Pero otra cosa, yo tengo una pelota de pilates. Y yo muchas veces parto haciendo fonación en tubo, terapia de resistencia en el agua, con el paciente saltando arriba de la pelota de pilates. Porque una de las cosas que tenemos que promover cuando hacemos terapia vocal es que la corteza cerebral, que la persona no esté todo el rato pensando en cómo ejecutar el ejercicio bien, porque eso no va a favorecer la transferencia, no va a favorecer la generalización del nuevo patrón vocal. Por lo tanto, el cuerpo lo podemos utilizar como un elemento relajante. Podemos estar haciendo un montón de ejercicios vocales, moviendo segmentos del cuerpo, o incluso corriendo o saltando arriba de la pelota para relajar el cuerpo, pero al mismo tiempo para sacar el foco de atención del paciente de la voz. Yo me quedo con eso. En relación a abrir las manos para abrir las costillas, yo creo que es un tema bastante controversial el de la respiración en la rehabilitación vocal, así que por ahí prefiero pasar. Muy bien. Bueno, y el movimiento como principio, uno de los principios, ¿cierto?, del aprendizaje sensorio-motor, el foco externo ayuda mucho. Yo solamente complemento con una experiencia personal, porque tú dices el cuerpo está todo, yo te agregaría que está todo conectado, ¿cierto? Y cuando hablamos de la investigación, partimos con la conexión neuronal, cerebral, ¿cierto? Y, por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí en esta época de teledocencia online, ¿cierto? Bueno, o teledocencia, que me he visto que sentado, inmóvil, me cuesta mucho más que cuando me pongo de pie,
doy unos pasos hacia adelante, me muevo más las manos, me cuesta, ahí en ese momento me cuesta menos hacer la clase, fluye mejor, la voz se siente mejor, me siento más cómodo, me canso menos. Y eso es, al menos desde un ejemplo, lo que permite esta conexión, ¿cierto?, entre la voz, el cuerpo, nuestro cerebro. Así que, perdón, Marco, pero no tuvimos mucha diferencia. Vamos a tener que buscar otros temas. Sí, vamos a tener que buscar otros temas. Oye, una pregunta, ¿seremos hermanos? ¿Seremos? ¿Seremos bueno, hermanos? bueno, por algo eso lo vamos a... y lo que sí, bueno, tenemos coincidencia para que... El apellido, pongamos una anécdota que de repente, primera vez que yo voy al colegio de mi hijo, cuando empezaron, ¿cierto?, los actos, ¿cierto? Y me encuentro con Marco, tenía a su hija también ahí en el mismo colegio. En el mismo colegio, sí. Así que tenemos otras coincidencias. Sí, de hecho nos encontramos para todos los actos de nuestro hijo ahí en el colegio. Eso, y para las patas también, sí. Sí, es verdad. Bueno, yo antes vivía detrás de ese colegio. Mira, otra coincidencia. Miren, acá, solo para finalizar, muchos saludos al profe Daniel Guzmán, un grande. Me gustaría ser como el profe Daniel. Marcos, un mentor. Muchas gracias por todo. A mí me gustaría ser como el profesor Daniel. Bueno, ahí sus estudiantes. Mira, desde Argentina sos un mentor. Sos mi mentor, Marcos, dicen por ahí. Agradecimiento a estas personas también que están comentando en el chat. Agradecerle a ustedes, queridos colegas, por esta conversación tan amena, ¿cierto?, entretenida, que nos ayudó a orientarnos, ¿cierto?, en torno a esta linda área y sobre todo los avances que se han generado a partir de todo esto que ha ocurrido en torno a la tecnología y a la virtualidad, ¿ya? Nada más que agradecerles y damos por finalizado entonces este conversatorio con los Guzmán, organizado por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, y a los participantes les recordamos, por favor, responder esta pequeña encuesta de satisfacción que se encuentra en el chat de esta reunión. Muchas gracias por su participación y asistencia, y les comento que seguiremos realizando actividades gratuitas a la comunidad para que estén atentos a los eventos que se vienen por parte de la carrera. Así que muy buenas tardes y que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a todos los asistentes y a la Universidad Autónoma de Chile por la invitación. Adiós. Marco. Chao, chao. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.